Cuando el abogado terminó de leer el testamento de mi difunto esposo Francisco, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 45 años de matrimonio, 45 años construyendo esa casa ladrillo por ladrillo, y yo descubría que él había dejado toda la propiedad para nuestro hijo Miguel. Para mí, su esposa dedicada, solo quedaba el gallinero del fondo. El silencio en la oficina era ensordecedor mientras yo trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo Miguel estaba sentado a mi lado, y pude notar que no demostraba ninguna sorpresa. Sus expresiones eran de alguien que ya sabía todo. Dolores, mi nuera, no podía ocultar una sonrisa discreta en la comisura de los labios. Fue entonces que comprendí que aquello no era casualidad o un error de Francisco. Era un plan cuidadosamente planeado, y yo había sido la única mantenida en la oscuridad. El dolor que sentí en ese momento me impactó como un rayo, pero logré mantener la compostura. Durante toda la reunión permanecí callada, firmando los papeles que formalizaban la transferencia de la propiedad a Miguel y me concedían el derecho de vivir en el gallinero. Miguel habló sobre reformas que quería hacer en la casa, sobre lo bueno que sería que yo tuviera un espacio más pequeño para cuidar. Dolores complementaba diciendo que el gallinero podría quedar muy acogedor con algunas modificaciones. Escuché todo en silencio, pero dentro de mí algo comenzaba a formarse. Una certeza de que esa situación no se quedaría así. El abogado, el licenciado Hernández, era un hombre mayor de bigote canoso que había conocido a Francisco desde hace décadas. Mientras leía cada cláusula del testamento, su voz sonaba mecánica, profesional, pero yo podía percibir cierta incomodidad en sus gestos. Cuando llegó a la parte donde se especificaba que yo heredaba únicamente el gallinero y una pequeña cantidad mensual para gastos básicos, vi cómo me miraba por encima de sus lentes, como esperando alguna reacción de mi parte. «Doña Esperanza», dijo el licenciado Hernández con voz cuidadosa, «¿tiene alguna pregunta sobre los términos del testamento?» Negué con la cabeza lentamente. No porque no tuviera preguntas, sino porque las preguntas que tenía no podían ser respondidas en ese escritorio. ¿Cómo el hombre que decía amarme había planeado dejarme sin nada? ¿Cómo mi propio hijo había participado en esta decisión sin siquiera consultarme? ¿Cómo Dolores había logrado convencer a Francisco de que yo no merecía la casa que había ayudado a construir? Miguel se aclaró la garganta y habló con esa voz que usaba cuando quería sonar responsable y maduro. «Mamá, papá y yo hablamos mucho sobre esto antes de que él se enfermara. Él quería asegurarse de que tú tuvieras un lugar seguro y cómodo donde vivir, sin las preocupaciones de mantener una casa tan grande». Las palabras de Miguel sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo. Dolores asintió con entusiasmo, agregando: «Esperanza, el gallinero tiene mucho potencial. Podemos convertirlo en un departamento precioso, con todas las comodidades que necesitas. Será como tener tu propia casita, sin las responsabilidades de la casa principal». Escuché sus explicaciones con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante todos estos años, había aprendido a leer entre líneas, a entender lo que la gente realmente quería decir cuando usaba palabras bonitas para envolver intenciones feas. Miguel y Dolores estaban hablando de mi futuro como si fuera un problema que habían resuelto eficientemente, como si yo fuera una carga que habían logrado redistribuir de manera conveniente. El licenciado Hernández continuó explicando los detalles legales. La casa, el terreno, todos los muebles y pertenencias de la propiedad principal pasaban directamente a Miguel. Yo tendría derecho a usar las áreas comunes, como la cocina y el lavadero, pero solo en horarios específicos y con previa coordinación con los nuevos propietarios. Era como ser una inquilina en mi propio hogar, con la diferencia de que no pagaría renta en dinero, sino en humillación. Mientras firmaba los documentos, recordé la conversación que había tenido con Francisco apenas 2 semanas antes de su muerte. Él estaba débil, conectado al oxígeno, pero su mente parecía clara. Me había tomado la mano y me había dicho: «Esperanza, mi amor, no te preocupes por nada. Todo está arreglado para que estés bien cuando yo me vaya». En ese momento, interpreté sus palabras como una promesa de seguridad y amor. Ahora entendía que había sido una despedida disfrazada de tranquilidad. La ironía era amarga. Durante 45 años
Había sido la esposa perfecta según los estándares de nuestra generación. Había renunciado a mis propios sueños para apoyar los de Francisco. Había criado a Miguel con amor y sacrificio. Había mantenido la casa impecable. Había cocinado comidas caseras todos los días. Había cuidado a Francisco durante su larga enfermedad sin quejarme jamás. Y mi recompensa por toda esa dedicación era un gallinero reformado y la condición de huésped en la casa que había sido mi hogar. Cuando terminamos de firmar todos los papeles, Miguel se acercó a mí con una sonrisa que pretendía ser reconfortante. «Mamá, vas a ver que todo va a salir bien. Dolores ya tiene muchas ideas para hacer que el gallinero sea súper cómodo. Y así vas a estar cerca de nosotros, pero con tu independencia». Independencia. ¿Qué palabra más cruel en esas circunstancias? ¿Cómo se podía hablar de independencia cuando me estaban relegando a un espacio que anteriormente había sido destinado a las gallinas? ¿Cómo se podía hablar de comodidad cuando me estaban despojando de la casa donde había invertido mi vida entera? Dolores, siempre tan eficiente en sus manipulaciones, agregó con voz dulce: «Esperanza, ya hablé con un constructor. Dice que en 3 semanas el gallinero puede estar completamente habitable. Mientras tanto, puedes quedarte en la casa principal en el cuarto de huéspedes. No queremos que te sientas incómoda durante la transición». El cuarto de huéspedes. Mi nueva ubicación temporal en la casa donde había sido la señora de la casa durante décadas, donde había decorado cada rincón con amor, donde había cuidado a mi familia, donde había planeado celebrar mis años dorados junto a Francisco. Ahora era una huésped tolerada por caridad, esperando que me asignaran mi espacio definitivo en lo que antes había sido el hogar de las gallinas. Salimos del despacho del licenciado Hernández en el auto de Miguel. Durante el trayecto a casa, él y Dolores hablaban animadamente sobre los planes de reforma, tanto para el gallinero como para la casa principal. Mencionaban cambios en la sala, modificaciones en la cocina, nuevos muebles que querían comprar. Hablaban como si yo no estuviera ahí, o como si mi opinión ya no fuera relevante para las decisiones que se tomaran en lo que había sido mi hogar. Llegamos a la casa justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. La casa que Francisco y yo habíamos diseñado y construido juntos se veía hermosa en la luz dorada de la tarde. El jardín que yo había cultivado con tanto cariño estaba floreciendo. Las bugambilias que había plantado años atrás cubrían parte de la fachada con sus colores vibrantes. Todo se veía exactamente igual que siempre, pero algo fundamental había cambiado. Ya no era mi hogar. Ahora era la propiedad de Miguel y Dolores, y yo era apenas una ocupante temporal. Esa noche, mientras me acostaba en el que ahora era el cuarto de huéspedes, mi antigua habitación matrimonial había sido inmediatamente reclamada por Miguel y Dolores. Traté de procesar todo lo que había sucedido. Francisco había muerto apenas 2 meses atrás, y yo todavía estaba lidiando con el dolor de su pérdida. No había tenido tiempo de recuperarme emocionalmente cuando me enfrenté a esta segunda traición, esta segunda pérdida que me golpeó con la misma fuerza devastadora. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver el gallinero en el fondo del patio. Era una estructura sólida que Francisco había construido años atrás cuando decidimos criar gallinas para tener huevos frescos. Las gallinas habían muerto hace tiempo, pero la estructura había permanecido ahí, recordando épocas más simples. Nunca imaginé que ese pequeño edificio se convertiría en mi futuro hogar. La luna estaba llena esa noche, iluminando el patio con una luz plateada que hacía todo ver diferente, casi irreal. Mientras observaba el gallinero, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza y la incredulidad que había sentido durante todo el día empezaron a transformarse en algo más sólido, más determinado. Tal vez era rabia, tal vez era dignidad herida, o tal vez era simplemente la comprensión de que no podía permitir que me trataran como un objeto que se podía mover de un lugar a otro según la conveniencia de otros. Francisco había tomado su decisión. Miguel había elegido su lado. Dolores había conseguido lo que quería desde el momento en que se casó con mi hijo. Pero yo todavía no había tomado mi decisión. Y mientras permanecía ahí, mirando hacia el gallinero bajo la luz de la luna, supe que era hora de empezar a planear mi propia estrategia. En los días siguientes,
Miguel y Dolores comenzaron a comportarse como los verdaderos dueños de la casa. Dolores reorganizó la cocina según sus preferencias. Guardó mis utensilios favoritos en cajas para hacer espacio. Miguel contrató trabajadores para comenzar las reformas del gallinero y también para hacer algunos cambios en la casa principal. Cuando yo expresaba alguna opinión sobre las modificaciones, me respondían con sonrisas condescendientes y explicaciones sobre por qué sus ideas eran mejores. «Esperanza», me decía Dolores con esa voz que usaba cuando quería sonar paciente. «Entendemos que es difícil adaptarse a los cambios, pero confía en nosotros. Sabemos lo que es mejor para todos». Era increíble cómo habían logrado posicionarse como los expertos en lo que era mejor para mí. Como si mis 68 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre mis propias necesidades y preferencias. Como si mi experiencia de décadas administrando esa casa no tuviera valor alguno frente a sus planes de modernización. Los trabajadores que vinieron a evaluar el gallinero eran respetuosos conmigo, pero estaba claro que recibían órdenes directamente de Miguel y Dolores. Cuando yo sugería alguna modificación o expresaba alguna preocupación sobre el diseño, ellos me escuchaban cortésmente, pero luego consultaban con Miguel antes de tomar cualquier decisión. Yo me había convertido en una consultora sin poder de decisión en la construcción de lo que supuestamente sería mi nuevo hogar. Una tarde, mientras los trabajadores instalaban las conexiones eléctricas en el gallinero, me senté en el jardín a observar el proceso. Alejandro, mi nieto, llegó de la escuela y se acercó a mí. Era un muchacho sensible que siempre había tenido una relación especial conmigo. Se sentó a mi lado en el banco del jardín, mirando también hacia el gallinero. «Abuela», me dijo con voz cuidadosa, «¿tú realmente quieres vivir ahí?» Su pregunta me atravesó el corazón. Era la primera vez desde la lectura del testamento que alguien me preguntaba qué era lo que yo quería. Durante días, todos habían hablado sobre lo que era mejor para mí, sobre lo que necesitaba, sobre lo que debía sentir, pero nadie me había preguntado sobre mis propios deseos. «¿Tú qué piensas, mijito?», le respondí, devolviendo la pregunta. Alejandro se quedó callado por un momento, considerando sus palabras. «Creo que es injusto. Esta siempre ha sido tu casa. No entiendo por qué el abuelo hizo eso». Su honestidad infantil me reconfortó y me dolió al mismo tiempo. Si un muchacho de 16 años podía ver la injusticia de la situación, ¿cómo era posible que los adultos involucrados la ignoraran tan fácilmente? «A veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender», le dije, aunque yo misma no entendía las decisiones que Francisco había tomado. «Papá dice que es porque ya no puedes cuidar una casa tan grande», continuó Alejandro. «Pero tú has cuidado esta casa perfectamente toda mi vida. No pareces diferente a como eras antes», de la boca de los niños. Alejandro había verbalizado exactamente lo que yo había estado pensando, pero no me había atrevido a decir en voz alta. No había evidencia alguna de que yo no pudiera continuar cuidando la casa. Mi salud era buena, mi mente estaba clara, mis habilidades domésticas permanecían intactas. La decisión de relegarme al gallinero no se basaba en mis capacidades reales, sino en la conveniencia de Miguel y Dolores. Esa noche, después de que Miguel y Dolores se hubieran ido a dormir a mi antigua habitación matrimonial, bajé a la cocina a prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, abrí el cajón donde siempre había guardado los documentos importantes de la casa. Estaba vacío. Busqué en otros cajones, en el escritorio del estudio, en el archivero de la recámara. Todos los documentos relacionados con la propiedad habían desaparecido. Al día siguiente, con voz calmada, le pregunté a Miguel sobre los documentos. Me explicó que ya los había trasladado a su propia casa porque ahora él era el responsable de todos los asuntos legales de la propiedad. Me aseguró que si yo necesitaba algún documento específico, solo tenía que pedírselo y él me proporcionaría una copia de los documentos de la casa que yo había ayudado a construir. Como si mi relación con esa propiedad ahora fuera la de una extraña que ocasionalmente necesitaba consultar información que ya no le pertenecía. Pero lo que ellos no sabían era que durante todos estos años yo había desarrollado el hábito de guardar copias de los documentos más importantes en un lugar que Francisco nunca conoció. En una pequeña caja de seguridad que tenía alquilada en el banco, había copias de escrituras, recibos de pagos, fotografías de la construcción original
y otros documentos que podrían resultar muy interesantes si llegaran a las manos correctas. 2 semanas después de la lectura del testamento, el gallinero estaba casi listo para ser habitado. Los trabajadores habían hecho un trabajo excelente, transformando el espacio en un pequeño departamento funcional. Tenía una recámara modesta, un baño completo, una pequeña cocina y una sala que servía también como comedor. Era cómodo, estaba bien construido y en otras circunstancias, tal vez lo habría encontrado encantador. Pero estas no eran otras circunstancias. Este era el resultado de una maniobra calculada para despojarme de mi lugar legítimo en la familia y en la propiedad que había ayudado a crear. Este pequeño departamento representaba mi reducción de matriarca respetada a dependiente tolerada. Miguel y Dolores organizaron una pequeña inauguración del gallinero reformado. Invitaron a algunos familiares y amigos para mostrar el trabajo realizado y celebrar lo que ellos llamaban mi nueva independencia. Durante la reunión, escuché comentarios sobre lo afortunada que era de tener hijos tan considerados, sobre lo práctico que era el arreglo, sobre lo tranquila que estaría en mi nuevo espacio. Nadie mencionó que había sido despojada de la casa que había sido mi hogar durante décadas. Nadie cuestionó la justicia de relegar a una viuda de 68 años a vivir en lo que anteriormente había sido un gallinero. Todos parecían haber aceptado la narrativa que Miguel y Dolores habían construido, que este arreglo era lo mejor para todos, especialmente para mí. Durante la inauguración, mientras todos admiraban las mejoras hechas al gallinero, yo sonreía y agradecía los comentarios positivos. Pero por dentro, mi mente trabajaba intensamente, procesando información, evaluando opciones, formando un plan. Porque lo que ninguno de los presentes sabía es que esa misma mañana había visitado a Carmen Gutiérrez, una vieja amiga que se había convertido en abogada exitosa. Carmen había revisado los documentos que yo tenía en mi caja de seguridad y me había dado información muy interesante sobre mis derechos legales como viuda y como contribuyente en la construcción de la propiedad. Según me explicó, había varias irregularidades en el testamento de Francisco que podrían ser cuestionadas legalmente. Más importante aún, los recibos que yo había guardado durante años demostraban claramente mi contribución financiera a la construcción y mejoras de la propiedad. «Esperanza», me había dicho Carmen con voz profesional pero cálida. «Tienes más opciones de las que crees. No tienes que aceptar esta situación si no quieres hacerlo». Esas palabras habían sido como un soplo de aire fresco en mis pulmones. Por primera vez en semanas, alguien me había dicho que yo tenía opciones, que tenía poder, que podía tomar decisiones sobre mi propia vida. Mientras la fiesta de inauguración continuaba a mi alrededor, yo observaba a Miguel y Dolores riéndose y recibiendo felicitaciones por su generosidad hacia mí. Los veía planeando cambios adicionales a la casa principal, hablando sobre futuras modificaciones, discutiendo la posibilidad de remodelar completamente la cocina según los gustos de Dolores. En ese momento, tomé mi decisión final. No iba a mudarme al gallinero. No iba a aceptar ser reducida a una dependiente en mi propia propiedad. No iba a permitir que me trataran como si mis décadas de dedicación y sacrificio no valieran nada. Pero tampoco iba a hacer una escena dramática o a confrontar a Miguel y Dolores directamente. Había aprendido, a lo largo de mis años de vida, que las batallas más efectivas se pelean con estrategia, no con emociones. Y yo tenía una estrategia. Tenía información que ellos no sabían que yo poseía. Tenía aliados que ellos no conocían. Y tenía una determinación que habían subestimado completamente. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Miguel y Dolores estuvieran durmiendo en mi antigua habitación, me senté en el jardín una vez más. El gallinero reformado se veía hermoso bajo la luz de la luna, con sus ventanas nuevas y su puerta pintada de azul claro. Era un trabajo bien hecho, no podía negarlo, pero no iba a ser mi hogar, porque yo ya había tomado una decisión diferente. Al día siguiente comenzaría a implementar mi plan. Carmen ya tenía instrucciones específicas sobre los documentos que debía preparar. Yo ya había hecho las llamadas telefónicas necesarias. Ya había organizado mi estrategia completa. Miguel y Dolores pensaban que habían ganado la partida, que habían resuelto el problema de la mamá de manera elegante y conveniente. Creían que me habían asegurado una vejez tranquila bajo su supervisión benevolente.
Pero lo que ellos no sabían era que el juego apenas estaba comenzando, y esta vez las reglas las iba a poner yo. Los días siguientes a la lectura del testamento transcurrieron como una pesadilla silenciosa. Mientras el gallinero era terminado, yo seguía viviendo en la casa principal, pero ahora como una extraña en mi propio hogar. Miguel y Dolores circulaban por las habitaciones como verdaderos dueños, haciendo planes y cambios sin siquiera consultarme. Hablaban sobre mi mudanza al gallinero como si fuera un favor que me estaban haciendo. Me había convertido en una desconocida en el lugar donde había criado a mi hijo, donde había cuidado a mi esposo enfermo durante años, donde cada rincón guardaba una memoria de décadas de dedicación. La sensación de no pertenecer más a mi propio hogar me destrozaba completamente. Las memorias llegaban en olas dolorosas. Recordé cómo trabajé incansablemente para ayudar a Francisco a construir esa casa. Fueron años vendiendo tamales en la puerta de la escuela, lavando ropa ajena, economizando cada peso para comprar los materiales. Recordé las noches que pasé despierta cuidándolo durante su enfermedad, los medicamentos caros que pagué con mis pequeños ahorros, los momentos en que renuncié a mis propios sueños para sostener los suyos. Y ahora descubría que, en sus últimos momentos de vida, él me había quitado todo aquello. Durante esos primeros días después de conocer el testamento, intenté mantener mi rutina normal. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba la casa, regaba las plantas del jardín, pero todo se sentía diferente. Cuando Dolores reorganizaba mi cocina, guardando mis ollas favoritas en cajas para hacer espacio para cosas más modernas, yo tenía que morderme la lengua para no protestar. Cuando Miguel contrataba trabajadores para hacer modificaciones en la sala, sin preguntarme mi opinión, tenía que sonreír y aparentar que me parecía bien. «Esperanza», me decía Dolores una mañana mientras empacaba mis trastes de porcelana. «Estos platos están tan viejitos. Mejor los guardamos para que no se rompan. Ya compré unos nuevos, más prácticos». Esos platos habían sido un regalo de bodas de mi madre. Cada uno tenía una historia, una memoria asociada. Pero ahora eran solo trastes viejitos que estorbaban los planes de modernización de Dolores. Asentí en silencio, tragándome las palabras que realmente quería decir, guardando mi dolor en algún lugar profundo de mi pecho. Intenté conversar con Miguel sobre la situación, pero él siempre encontraba maneras de evitar el tema o decía que aquello había sido decisión de su padre y que yo debía aceptarlo. Cuando logré sentarlo un momento para hablar seriamente, su respuesta me rompió el corazón. «Mamá, papá sabía lo que hacía. Él se preocupaba por tu futuro. Una casa tan grande es mucha responsabilidad para una persona sola. En el gallinero vas a estar más cómoda, más segura». Dolores era aún más directa, sugiriendo que yo debía sentirme privilegiada por tener un lugar donde vivir sin pagar renta. Cuando mencioné que yo también había construido esa casa, que había contribuido con mi trabajo y mi dinero durante décadas, ella rió con esa risa falsa que usaba cuando quería parecer paciente. «Ay, Esperanza, esas son cosas del pasado. Lo importante es el presente. El gallinero está quedando precioso para ti, y así vas a estar cerca de nosotros, pero con tu independencia». Independencia. Cada vez que usaba esa palabra, se me revolvía el estómago. ¿Cómo podían hablar de independencia cuando me estaban despojando de todo lo que había construido durante mi vida? Una tarde, mientras Dolores supervisaba a los trabajadores que instalaban nuevas alacenas en mi cocina, recibí una llamada que cambiaría todo. Era mi comadre Guadalupe, quien había escuchado rumores sobre mi situación a través de otras vecinas del barrio. «Esperanza, ¿es cierto lo que me cuentan? ¿Que Francisco te dejó solo el gallinero?» La voz de Guadalupe estaba llena de incredulidad e indignación. Era la primera persona que reaccionaba de manera normal ante la injusticia de mi situación. Durante semanas, había escuchado a familiares y amigos decir lo afortunada que era, lo considerados que eran Miguel y Dolores, lo práctico que era el arreglo. Pero Guadalupe veía las cosas como realmente eran. «Sí, comadre», le respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía un alivio enorme al poder hablar honestamente con alguien. «Eso es una injusticia terrible. Esperanza, esa casa la construiste tú tanto como Francisco.
Yo recuerdo cuando vendías tamales todos los días para juntar dinero para los ladrillos. Recuerdo cuando te desvelabas haciendo costuras para pagar al albañil. Las palabras de Guadalupe me llegaron al alma. Había alguien más que recordaba mi esfuerzo, mi dedicación, mi contribución real a la construcción de esa propiedad. No estaba loca, no estaba exagerando. Lo que me estaba pasando era realmente injusto. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó Guadalupe, con esa determinación que siempre la había caracterizado. No lo sé todavía, mentí, porque sí sabía. Desde mi visita a Carmen Gutiérrez, había estado formando un plan, pero no era momento de compartirlo, ni siquiera con Guadalupe. Esa misma noche, después de que Miguel y Dolores se fueron a dormir, bajé al sótano donde Francisco guardaba sus herramientas y documentos viejos. En un rincón, detrás de unas cajas de tornillos, encontré lo que estaba buscando. Una caja de zapatos llena de fotografías viejas de la construcción de la casa. Las fotografías contaban la historia que Miguel y Dolores querían que todos olvidaran. Ahí estaba yo, embarazada de Miguel, cargando cubetas de mezcla. Ahí estaba Francisco y yo, sonriendo junto al primer muro que habíamos levantado. Ahí estaba yo, ya con Miguel pequeño en brazos, supervisando la instalación del techo. Cada imagen era evidencia de mi participación activa en la creación de esta casa. Pero había una fotografía en particular que me llamó la atención. Era de Francisco y yo, el día que firmamos la escritura original de la propiedad. Ambos estábamos vestidos con nuestra mejor ropa, sonriendo frente al notario. En la fotografía se podía ver claramente el documento sobre la mesa, y aunque no se podían leer los detalles, recordé perfectamente ese día. Recordé que ambos habíamos firmado como copropietarios, que ambos aparecíamos en la escritura original. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era posible que Miguel y Dolores no supieran sobre la escritura original? ¿Era posible que Francisco hubiera hecho su testamento basándose en documentos posteriores, olvidando o ignorando que yo también tenía derechos legales sobre la propiedad desde el momento de la compra? Al día siguiente, muy temprano, salí de la casa antes de que Miguel y Dolores despertaran. Les dejé una nota diciendo que había ido al mercado, pero en realidad me dirigí directamente al registro público de la propiedad. Era un edificio viejo y lleno de papeles, donde los empleados parecían tener la eternidad para hacer cualquier trámite. Pero yo tenía paciencia. Tenía toda la determinación del mundo. «Buenos días», le dije a la empleada detrás del mostrador, una mujer joven con lentes que parecía abrumada por la cantidad de documentos en su escritorio. «Necesito consultar la historia de una propiedad». Le di los datos de mi casa, y después de una hora de espera, ella regresó con una carpeta gruesa llena de documentos. Mi corazón se aceleró cuando vi la escritura original, fechada 42 años atrás. Ahí, claramente escritos, estaban nuestros dos nombres, Francisco Morales Rivera y Esperanza Jiménez de Morales, ambos como propietarios legales, con iguales derechos sobre la propiedad. «Disculpe», le pregunté a la empleada, «según estos documentos, ¿quién aparece como propietario de esta casa?» Ella revisó los papeles cuidadosamente. Según la escritura original, aparecen dos propietarios, el señor Francisco Morales Rivera y la señora Esperanza Jiménez de Morales. Es una copropiedad al 50% para cada uno. Mis manos temblaron mientras sostenía los documentos. Durante todos estos años, yo había sido legalmente dueña del 50% de la casa. Francisco no había podido legalmente dejar toda la propiedad a Miguel, porque la mitad no era suya para dar. ¿Puedo obtener una copia certificada de estos documentos?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. «Por supuesto, señora. ¿Necesita que apostillemos las copias?» «Sí, por favor. Todas las copias que pueda, con todos los sellos oficiales posibles». Mientras esperaba que prepararan las copias, mi mente trabajaba a toda velocidad. Francisco había cometido un error, o tal vez había sido manipulado por alguien que no conocía todos los detalles legales de nuestra propiedad. Su testamento intentaba disponer de algo que legalmente no era completamente suyo. Cuando regresé a casa con las copias certificadas escondidas en mi bolsa, encontré a Miguel y Dolores desayunando en la cocina. Dolores había preparado huevos revueltos usando mis sartenes favoritos, los que yo había comprado con mi propio dinero hacía décadas. «¿Cómo estuvo el mercado, mamá?»,
Me preguntó Miguel sin levantar la vista de su plato. Muy productivo, respondí con total honestidad. Encontré exactamente lo que estaba buscando. Esa tarde llamé a Carmen Gutiérrez y le conté sobre mi descubrimiento. Su reacción fue inmediata y entusiasta. Esperanza, esto cambia todo. Francisco no tenía derecho legal de disponer de la totalidad de la propiedad en su testamento. Como copropietaria, tú tienes derechos inalienables sobre tu 50%. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, aunque comenzaba a entender las implicaciones. Significa que el testamento de Francisco es parcialmente inválido. Él solo podía disponer de su 50% de la propiedad. Tu 50% te pertenece por derecho propio, independientemente de lo que dijera cualquier testamento. Carmen me explicó que tendríamos que iniciar un proceso legal para hacer valer mis derechos, pero que las posibilidades de éxito eran muy altas. También me explicó algo más interesante. Como copropietaria, yo tenía derecho a exigir la división de la propiedad o la venta total para repartir las ganancias. ¿Quieres decir que puedo obligar a Miguel a vender la casa?, pregunté, sintiendo una mezcla de poder y justicia que no había experimentado en semanas. Si ustedes no pueden llegar a un acuerdo sobre el uso de la propiedad, sí. La ley protege los derechos de los copropietarios. Miguel no puede simplemente decidir que tú vas a vivir en el gallinero si tú no estás de acuerdo. Colgué el teléfono con una sensación completamente nueva. Durante semanas me había sentido como una víctima, como alguien sin opciones, obligada a aceptar las decisiones que otros habían tomado sobre mi vida. Pero ahora sabía que tenía poder, que tenía derechos, que tenía opciones reales. Los siguientes días fueron una tortura de silencio y planificación. Mientras Miguel y Dolores continuaban comportándose como los únicos dueños de la casa, yo sonreía y asentía, pero por dentro estaba preparando mi estrategia. Carmen estaba preparando todos los documentos legales necesarios. Yo estaba organizando todas mis evidencias, las fotografías de la construcción, los recibos de mis contribuciones financieras y ahora las copias certificadas de la escritura original. Una mañana, mientras desayunábamos, Dolores anunció que había contratado decoradores para rehacer completamente la sala principal. Esperanza, espero que no te moleste, pero esos muebles tan viejitos ya no van con el estilo que queremos para la casa. Los vamos a cambiar por algo más moderno. Esos muebles viejitos eran las piezas que Francisco y yo habíamos comprado para celebrar nuestro 10º aniversario de matrimonio. Cada sillón, cada mesa, cada lámpara había sido elegida con amor y cuidado. Representaban años de ahorros y planificación. Pero para Dolores eran solo obstáculos para su visión de decoración. ¿Y qué van a hacer con mis muebles?, pregunté con voz calmada. Pensamos donarlos a la iglesia. Estoy segura de que alguien los va a aprovechar. Miguel asintió, como si la decisión ya estuviera tomada. Mamá, en el gallinero no vas a tener espacio para tantos muebles. Es mejor que empieces con cosas nuevas, más apropiadas para el tamaño del lugar. En ese momento, algo se quebró definitivamente dentro de mí. No era solo que me estuvieran quitando la casa. También me estaban borrando, eliminando todas las evidencias de mi vida, de mi historia, de mi contribución a esta familia. Querían que desapareciera silenciosamente, que me fuera al gallinero como una anciana agradecida por su caridad. Está bien, les dije con una sonrisa que no sentía. Ustedes saben lo que es mejor. Pero esa noche, mientras ellos dormían en mi antigua habitación matrimonial, yo estaba despierta haciendo llamadas telefónicas. Primera llamada, a una empresa de mudanzas y almacenamiento. Segunda llamada, a un valuador de propiedades independiente. Tercera llamada, a Carmen, para confirmar que todos los documentos legales estuvieran listos. Carmen, le dije con voz firme, creo que es hora de proceder. ¿Estás segura, Esperanza? Una vez que iniciemos el proceso legal, no habrá vuelta atrás. Miguel y Dolores van a reaccionar muy mal. Estoy completamente segura. Ya no puedo tolerar ni un día más de esta humillación. Perfecto. Mañana mismo presentamos la demanda de reconocimiento de derechos de copropiedad y solicitud de división de bienes. Al día siguiente, mientras Miguel y Dolores salían para el trabajo, yo recibí a los empleados de la empresa de mudanzas. Les di instrucciones específicas. Empacar y llevarse todos los muebles que realmente me pertenecían, todas mis pertenencias personales,
todas las cosas que había comprado con mi propio dinero durante décadas. La lista era más larga de lo que cualquiera imaginaba. También llegó el valuador de propiedades, quien midió y fotografió cada rincón de la casa para preparar un avalúo oficial. Cuando Miguel y Dolores regresaran esa tarde, se encontrarían con una sorpresa que cambiaría todo. Pero yo no estaría ahí para ver sus reacciones, porque por primera vez en semanas tenía un lugar a donde ir que realmente era mío. Carmen me había ayudado a rentar un pequeño departamento en el centro de la ciudad, un lugar modesto pero digno donde podría vivir con mis propias reglas mientras se resolvía la situación legal. Mientras los trabajadores cargaban mis pertenencias en el camión, miré por última vez la casa que había sido mi hogar durante tantos años. Era hermosa, había sido construida con amor y sacrificio, pero ya no era mi hogar. Mi hogar sería cualquier lugar donde me trataran con el respeto y la dignidad que merecía. Dejé una carta sobre la mesa del comedor, junto con las copias de todos los documentos legales que Carmen había preparado. La carta era breve y directa. Miguel y Dolores. Después de revisar cuidadosamente los documentos legales de esta propiedad, he descubierto que soy copropietaria legal del 50% de esta casa. El testamento de tu padre no puede invalidar mis derechos legales. Mi abogada se pondrá en contacto con ustedes para discutir los próximos pasos. Mientras tanto, he decidido ejercer mi derecho a usar mi parte de la propiedad como considere conveniente. Pueden contactarme a través de mi abogada, la licenciada Carmen Gutiérrez. No firmé la carta con amor o cariños. Solo escribí mi nombre, Esperanza Morales. Cuando el camión de mudanzas se alejó de la casa, llevándose mis muebles y mis pertenencias, yo me fui en el auto que había llamado hacia mi nueva vida. No miré hacia atrás, no sentí nostalgia ni tristeza. Solo sentí, por primera vez en meses, una sensación de libertad y dignidad recuperada. Miguel y Dolores pensaban que habían resuelto el problema de la mamá de manera elegante y conveniente. Creían que me tenían controlada, domesticada, resignada a aceptar las migajas que ellos consideraran apropiadas para mí, pero se habían equivocado completamente, porque yo no era una anciana indefensa que necesitaba su caridad. Era una mujer con derechos, con recursos y con la determinación de pelear por lo que me pertenecía. Y la pelea apenas estaba comenzando. El departamento que había rentado en el centro de la ciudad era pequeño pero luminoso. Tenía 2 habitaciones, una sala modesta, una cocina funcional y, lo más importante, era completamente mío. Nadie podía decirme cómo decorarlo, qué muebles usar o cuándo podía cocinar. Por primera vez en meses, pude respirar libremente sin sentir que estaba molestando a alguien o interrumpiendo los planes de otras personas. La primera noche en mi nuevo hogar fue extraña, pero liberadora. Preparé una cena sencilla, con mis propios trastes. Me senté en mi sillón favorito que había rescatado de la casa y comí en silencio mientras veía las luces de la ciudad a través de mi ventana. No tenía que preguntarle a nadie si podía usar la cocina. No tenía que escuchar comentarios sobre mis hábitos. No tenía que sonreír y asentir mientras otros planificaban mi vida. Mi teléfono sonó constantemente durante esa primera noche. Miguel llamó 17 veces. Dolores me envió 23 mensajes de texto. Algunos familiares que se habían enterado de la situación también intentaron contactarme, pero yo no respondí a ninguno. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido y para prepararme mentalmente para lo que venía. Al día siguiente, muy temprano, recibí una llamada de Carmen. «Esperanza, ¿cómo pasaste la noche?», me preguntó con voz preocupada pero también admirada. «Mejor de lo que he dormido en meses», le respondí con total honestidad. «Me imagino que Miguel y Dolores ya se comunicaron contigo. Han intentado, pero no he contestado. ¿Tú has sabido algo de ellos?». Carmen rió suavemente. «Oh, sí, definitivamente he sabido de ellos. Miguel me llamó a las 6 de la mañana gritando que eres una malagradecida y que estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Dolores me envió un mensaje diciendo que están dispuestos a perdonar tu berrinche si regresas inmediatamente y te disculpas». «¿Disculparme? ¿Por ejercer mis derechos legales?». «Exactamente. Están completamente confundidos porque no entienden que tú tengas poder real en esta situación».
Durante meses te han tratado como si fueras una anciana sin opciones, y ahora se dan cuenta de que se equivocaron. Carmen me explicó que había recibido una llamada del abogado de Miguel, quien había revisado rápidamente los documentos que yo había dejado en la casa. Al principio, el abogado había intentado argumentar que los documentos eran demasiado viejos para ser válidos, pero después de consultar con el registro público de la propiedad, había tenido que admitir que mi posición legal era sólida. ¿Qué proponen?, pregunté, aunque ya imaginaba que cualquier propuesta vendría acompañada de condiciones humillantes. Quieren negociar. Están dispuestos a darte una cantidad de dinero a cambio de que renuncies a tus derechos sobre la casa y firmes un documento aceptando que el testamento de Francisco es válido. ¿Cuánto dinero? 50,000 pesos. La cifra era tan ridícula que me hizo reír. Carmen, ¿cuánto vale la casa según el avalúo que pedimos? 2,400,000 pesos. Tu 50% serían 1,200,000 pesos. Están ofreciendo menos del 5% de lo que realmente te corresponde. La oferta no solo era insultantemente baja, sino que revelaba exactamente lo que Miguel y Dolores pensaban sobre mi inteligencia y mi valor. Creían que yo era tan desesperada y tan ignorante que aceptaría cualquier migaja que me ofrecieran con tal de evitar un conflicto. Rechaza la oferta, le dije a Carmen sin dudar ni un segundo. ¿Estás segura? Ellos van a reaccionar muy mal. Miguel dice que si no aceptas, van a pelear esto hasta las últimas consecuencias. Perfecto, que peleen. Yo también voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Después de colgar con Carmen, me preparé un café y me senté a planificar mi día. Tenía varias citas importantes. Primero con un contador para revisar todas mis finanzas y asegurarme de que estuviera completamente preparada para un proceso legal largo. Después con un psicólogo especializado en temas familiares, porque Carmen me había recomendado que documentara mi estado mental para contrarrestar cualquier intento de Miguel y Dolores de presentarme como una anciana confundida. La cita con el contador fue reveladora. Durante años, Francisco había manejado la mayoría de nuestras finanzas, pero yo había mantenido mi propia cuenta de ahorros donde depositaba el dinero que ganaba con mis trabajos independientes. A lo largo de las décadas, esa cuenta había crecido más de lo que yo recordaba. Entre mis ahorros personales y la pensión de viudez que comenzaría a recibir, tenía suficientes recursos para mantenerme independiente durante años. Señora Morales, me dijo el contador, un hombre serio de mediana edad, usted está en una posición financiera muy sólida. No necesita depender de nadie para mantener su nivel de vida actual. Esta información me dio una sensación de poder que no había sentido en mucho tiempo. No era una anciana pobre que necesitara la caridad de sus hijos. Era una mujer con recursos propios, con derechos legales y con la capacidad de tomar decisiones independientes sobre su vida. La cita con el psicólogo fue igualmente tranquilizadora. Después de una evaluación completa, me confirmó que mi salud mental era excelente, que mis decisiones eran racionales y bien pensadas, y que no mostraba ningún signo de las condiciones que podrían afectar mi capacidad de juicio. Señora Morales, me dijo al final de la sesión, usted está tomando decisiones muy maduras y apropiadas para proteger sus intereses. No hay nada en su comportamiento que sugiera confusión mental o incapacidad. Al contrario, demuestra una claridad de pensamiento admirable. Armada con todos estos documentos y evaluaciones profesionales, regresé a mi departamento sintiéndome más fuerte que nunca. Era entonces cuando decidí que era hora de responder las llamadas de Miguel. Marqué su número y él contestó al primer timbrazo. «Mamá, por fin, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Hemos estado preocupadísimos». Su voz sonaba desesperada, pero no percibí amor o preocupación real. Sonaba como alguien que había perdido el control de una situación y estaba entrando en pánico. «Estoy perfectamente bien, Miguel. Estoy en mi nuevo departamento, muy cómoda». «¿Tu nuevo departamento?» «Mamá, ¿de qué estás hablando? Tu lugar está aquí, en casa. Podemos arreglar todo esto. No tienes que vivir como una extraña en un lugar desconocido. Miguel, este lugar no me es desconocido. Es mi hogar. Un lugar donde puedo tomar mis propias decisiones sin que nadie me trate como si fuera incapaz». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea.
Después, la voz de Miguel cambió, volviéndose más dura, más demandante. Mamá, esto es ridículo. Papá dejó esa casa para mí porque sabía que yo podría cuidarla mejor. Tú no puedes simplemente aparecer con papeles viejos y reclamar que la casa es tuya. Miguel, esos papeles viejos son documentos legales válidos que prueban que soy propietaria del 50% de esa casa. Tu padre no tenía derecho legal de disponer de mi parte de la propiedad. Eso es absurdo. Papá era el dueño de la casa. No, Miguel, tu padre era dueño del 50%. Yo soy dueña del otro 50% y lo he sido desde el día que compramos la propiedad hace 42 años. Otra pausa larga. Pude escuchar voces en el fondo. Dolores estaba ahí, probablemente dándole instrucciones sobre qué decir. Bueno, aunque eso fuera cierto, continuó Miguel con voz menos segura. La casa es muy grande para una persona sola. Lo lógico es que tú vivas en el gallinero y nosotros en la casa principal. Es más práctico para todos. Miguel, ¿me estás escuchando? No me importa lo que sea práctico para ustedes. Yo soy propietaria de la mitad de esa casa y tengo derecho a decidir cómo usar mi propiedad. Pero mamá, nosotros ya invertimos dinero en reformas, ya cambiamos cosas. No puedes simplemente llegar y echarnos. Ahí estaba el verdadero miedo. No les preocupaba mi bienestar o mi felicidad. Les preocupaba perder la casa que ya consideraban completamente suya. Miguel, yo no los estoy echando. Estoy ejerciendo mis derechos como copropietaria. Si ustedes quieren continuar viviendo en la casa, necesitamos llegar a un acuerdo que reconozca mis derechos y me trate con el respeto que merezco. ¿Qué tipo de acuerdo? Eso lo discutirán ustedes con mi abogada. Yo ya no voy a negociar directamente con ustedes, porque durante meses han demostrado que no pueden tratarme como una igual. La conversación se volvió más tensa. Miguel comenzó a gritar, acusándome de ser egoísta, de destruir la familia, de no pensar en Alejandro. Pero yo mantuve mi voz calmada y firme. Miguel, cuando ustedes planearon reducirme a vivir en un gallinero sin consultarme, ¿pensaron en mantener unida la familia? Cuando decidieron deshacerse de mis muebles sin preguntarme, ¿pensaron en mis sentimientos? Cuando reorganizaron mi cocina y guardaron mis cosas como si fueran basura, ¿pensaron en tratarme con respeto? Miguel no tenía respuestas para esas preguntas, porque la verdad era que ellos habían tomado todas sus decisiones basándose únicamente en su propia conveniencia. Todo esto se puede arreglar, dijo finalmente con voz más suave. Podemos sentarnos a platicar como familia. Miguel, ya no somos familia en el sentido que tú entiendes esa palabra. Familia implica respeto mutuo, consideración, amor verdadero. Ustedes me han tratado como un objeto que se puede mover de un lugar a otro según sus necesidades. Eso no es cierto, mamá. Te queremos mucho. Miguel, el amor se demuestra con acciones, no con palabras. Las acciones de ustedes durante estos meses han demostrado claramente lo que realmente sienten por mí. Terminé la llamada sin despedirme. No tenía nada más que decir, y Miguel claramente no tenía nada significativo que ofrecer, excepto más de lo mismo. Promesas vacías y manipulación emocional. Los siguientes días fueron intensos. Carmen me mantenía informada sobre las comunicaciones legales con el abogado de Miguel. Ellos habían subido su oferta a 200,000 pesos, luego a 500,000, luego a 700,000. Cada oferta venía acompañada de amenazas veladas sobre lo costoso y estresante que sería un juicio. Pero yo rechacé todas las ofertas. No porque el dinero no me importara, sino porque el dinero no era realmente el punto. El punto era el respeto, la dignidad, el reconocimiento de mi valor como persona y como contribuyente a todo lo que esa familia había construido. Una semana después de mi mudanza, recibí una visita inesperada. Alejandro, mi nieto, apareció en la puerta de mi departamento. Se veía nervioso y triste, claramente incómodo con la situación. «Abuela, ¿puedo pasar?», me preguntó con voz tímida. «Por supuesto, mijito, siempre eres bienvenido». Preparé chocolate caliente para los dos y nos sentamos en mi pequeña sala. Alejandro miraba a su alrededor, observando mis muebles familiares en el nuevo espacio. «Se ve bien aquí», dijo finalmente. «Más tranquilo». «¿Más tranquilo que qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Más tranquilo que en casa. Papá y mamá han estado peleando mucho desde que te fuiste.
Papá grita mucho al teléfono con abogados. Mamá llora y dice que la familia está destruida. Mi corazón se apretó. No quería que Alejandro sufriera por esta situación, pero tampoco podía continuar sacrificando mi dignidad para mantener una paz falsa. Alejandro, ¿tú entiendes por qué me fui? Él asintió lentamente. Creo que sí. Papá y mamá querían que vivieras en el gallinero, pero tú construiste esa casa tanto como el abuelo, ¿verdad? La sabiduría de mi nieto me sorprendió y me consoló. Sí, mijito, exactamente. Papá dice que estás enojada y que se te va a pasar. Dice que vas a regresar cuando te des cuenta de que la familia es más importante que el dinero. ¿Y tú qué piensas de eso? Alejandro se quedó callado por un momento, considerando sus palabras cuidadosamente. Creo que papá no entiende que esto no es sobre dinero, es sobre que te traten bien. Mi nieto había entendido en una semana lo que su padre no había podido entender en 2 meses. Alejandro, quiero que sepas algo muy importante. Sin importar lo que pase entre tu papá y yo, tú siempre vas a ser mi nieto querido. Siempre vas a ser bienvenido aquí, siempre voy a estar disponible para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Pero vas a regresar algún día? No lo sé, mijito. Eso depende de si tu papá y tu mamá aprenden a tratarme con respeto. Pero mientras tanto, tú puedes venir a visitarme cuando quieras. Alejandro se quedó una hora más, contándome sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus planes para el verano. Era la conversación más normal y relajada que había tenido con él en meses. Sin la atención de Miguel y Dolores supervisando cada palabra, podíamos relacionarnos naturalmente. Cuando se fue, me dejó una carta que había escrito. En ella, me decía que me entendía, que respetaba mi decisión y que esperaba que sus papás aprendieran a valorarme como yo merecía. Era la carta más madura y sensata que había recibido de cualquier miembro de mi familia en mucho tiempo. Esa noche, mientras releía la carta de Alejandro, mi teléfono sonó. Era Dolores. Su voz sonaba diferente, menos controlada, más desesperada. Esperanza, por favor, necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. ¿Qué quieres decir con que se está saliendo de control? Pregunté con genuina curiosidad. Los abogados están diciendo que el proceso legal puede tomar años. Están diciendo que tal vez tengamos que vender la casa. Esperanza, nosotros no queremos vender la casa. Por primera vez, Dolores estaba siendo honesta sobre sus verdaderas preocupaciones. No les importaba mi bienestar. Les importaba mantener el control de la propiedad. Dolores, eso se podía haber evitado fácilmente si ustedes me hubieran tratado con respeto desde el principio. Pero te tratamos bien. Te dimos el gallinero, lo reformamos precioso para ti. Dolores, ¿tú realmente crees que darme el gallinero era tratarme bien? Después de que yo contribuí a construir esa casa durante décadas, hubo un silencio largo. Después, Dolores habló con voz más pequeña, más vulnerable. ¿Qué quieres que hagamos? Dinos qué necesitas para que esto se arregle. Era la primera vez que alguien me preguntaba qué quería yo, qué necesitaba yo. Después de meses de que otros decidieran por mí, finalmente alguien reconocía que yo tenía derecho a expresar mis propias necesidades. Dolores, lo que yo quiero es muy simple. Quiero que me reconozcan como copropietaria legal de esa casa. Quiero que se disculpen por haberme tratado como si fuera una carga. Y quiero que cualquier decisión futura sobre la propiedad se tome en consulta conmigo, no sobre mí. ¿Y regresarías a vivir a la casa? No lo sé. Primero necesito ver que ustedes realmente han entendido el daño que me causaron. Necesito ver cambios reales en la forma como me tratan. Pero Esperanza, la casa está muy silenciosa sin ti. Alejandro pregunta por ti todos los días. Miguel está muy estresado. Dolores, durante meses ustedes actuaron como si mi ausencia fuera exactamente lo que querían. Ahora que realmente no estoy, ¿se dan cuenta de lo que perdieron? No tenía una respuesta para eso, porque la respuesta habría requerido una honestidad que no estaba preparada para dar. ¿Podemos reunirnos? ¿Los 4, con los abogados? ¿Para ver si podemos llegar a un acuerdo? Habla con mi abogada. Si ella considera que ustedes están listos para negociar de buena fe, consideraré la reunión. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen y el abogado de Miguel intercambiaron varias propuestas. Miguel y Dolores finalmente habían entendido que yo tenía poder real en la situación, y sus ofertas comenzaron a reflejar esa realidad. Pero yo no tenía prisa.
Por primera vez en meses, estaba viviendo en mis propios términos. Mi departamento se había convertido en un verdadero hogar. Había establecido nuevas rutinas. Había hecho nuevas amistades en el edificio. Había redescubierto placeres simples, como leer sin interrupciones o cocinar exactamente lo que quería cuando quería. La libertad era embriagante. Después de décadas de poner las necesidades de otros antes que las mías, finalmente estaba viviendo para mí misma. Y era maravilloso. Una tarde, mientras tomaba café en mi pequeño balcón, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Francisco había cometido un error grave al intentar dejarme solo el gallinero, pero tal vez, sin quererlo, me había dado el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Durante meses había creído que necesitaba la casa para ser feliz, que necesitaba la aprobación de Miguel y Dolores para sentirme valorada. Pero ahora entendía que lo que realmente necesitaba era respeto, dignidad y el derecho a tomar mis propias decisiones. Miguel y Dolores podían quedarse con la casa si querían, pero tendrían que reconocer mis derechos y pagarme lo que legalmente me correspondía. O podríamos vender la propiedad y dividir las ganancias equitativamente. Cualquier opción estaba bien para mí, porque ya no necesitaba esa casa para definir mi valor. Había descubierto algo que no sabía que tenía: la capacidad de ser completamente independiente, de crear mi propio hogar en cualquier lugar donde me trataran con respeto. Y esa era una lección que valía más que cualquier propiedad. Miguel y Dolores podían esperar. Mi dignidad había esperado durante meses. Ellos podían esperar un poco más para aprender a valorar lo que habían perdido. Porque ahora, finalmente, yo tenía el control. 3 meses después de mudarme a mi departamento, finalmente acepté reunirme con Miguel y Dolores en el despacho de Carmen. Durante todo ese tiempo, había rechazado múltiples ofertas económicas y había mantenido mi posición firme. Reconocimiento legal de mis derechos como copropietaria y respeto genuino hacia mi persona. La reunión se había programado después de que su abogado les explicara que un juicio podría durar años y costarles una fortuna, sin garantías de que ganaran. Cuando llegué al despacho de Carmen, Miguel y Dolores ya estaban ahí con su abogado, un hombre joven de traje caro que parecía incómodo con toda la situación. Miguel se veía demacrado, había perdido peso y tenía ojeras profundas. Dolores, siempre tan arreglada, lucía desaliñada y nerviosa. Era evidente que estos meses habían sido duros para ellos también. «Esperanza», dijo Miguel cuando me vio entrar. «Gracias por venir. Hemos estado esperando esta oportunidad para platicar contigo». Me senté frente a ellos sin sonreír. «Miguel, estoy aquí porque mi abogada me aseguró que ustedes están listos para negociar seriamente. Espero que así sea». Carmen presentó los términos que habíamos preparado. Eran simples pero no negociables. Reconocimiento legal de mi 50% de propiedad sobre la casa, disculpa pública de Miguel y Dolores por su trato hacia mí, y 3 opciones para resolver la situación: venta de la propiedad con división equitativa de ganancias, compra de mi parte por el valor de mercado, o acuerdo de convivencia que reconociera mis derechos como copropietaria. El abogado de Miguel revisó los documentos y asintió lentamente. «Señora Morales, legalmente usted tiene una posición muy sólida. Mis clientes entienden eso ahora». Dolores fue la primera en hablar, con voz quebrada. «Esperanza, nosotros nos equivocamos. No entendíamos que tú tenías derechos legales sobre la casa. Pensamos que el testamento de Francisco era definitivo». «Dolores», le respondí con voz calmada, «el problema no fue que no entendieran mis derechos legales. El problema fue que no me trataron como un ser humano que merecía respeto y consideración». Miguel intervino, claramente ensayado. «Mamá, queremos disculparnos. Queremos que sepas que cometimos errores y que valoramos todo lo que hiciste por nuestra familia». «Miguel», le dije mirándolo directamente a los ojos, «durante 45 años construí una vida contigo y con tu padre. Te crié con amor, cuidé tu hogar, apoyé tus sueños. Cuando tu padre se enfermó, lo cuidé hasta su último día. Y su muerte apenas había pasado cuando ustedes me trataron como un estorbo que había que acomodar en el lugar menos molesto». Las palabras salieron sin rencor, pero con una claridad que los hizo bajar la mirada. No era un reclamo emocional, era la simple exposición de los hechos.
¿Qué necesitas para perdonarnos?, preguntó Dolores con lágrimas en los ojos. Dolores, yo ya los perdoné. Hace tiempo entendí que guardar rencor solo me lastima a mí. Pero perdonar no significa permitir que continúen faltándome el respeto. Carmen presentó entonces las 3 opciones formales. Miguel y Dolores pidieron tiempo para deliberar, pero yo pude ver en sus caras que ya habían tomado una decisión antes de llegar. «Mamá», dijo Miguel después de consultar en voz baja con Dolores, «nosotros queremos quedarnos en la casa, pero entendemos que es tu casa también. ¿Estarías dispuesta a regresar si te garantizamos que las cosas serían diferentes?» «¿Diferentes cómo?», pregunté. «Tu nombre en todos los documentos legales como copropietaria, tu habitación principal de vuelta, consulta en todas las decisiones importantes sobre la propiedad y un salario mensual por el mantenimiento que siempre has hecho de la casa». La última parte me sorprendió. Durante décadas había cocinado, limpiado, jardinado y mantenido esa casa sin que nadie considerara que eso tenía un valor económico. Ahora, finalmente, estaban reconociendo que mi trabajo doméstico había sido una contribución real y valiosa. «¿Y qué pasa con el gallinero?», pregunté con una sonrisa ligera. Miguel se sonrojó. «Lo vamos a convertir en tu estudio privado, un lugar donde puedas tener tus cosas, recibir visitas, hacer lo que quieras sin que nadie te moleste». Era una propuesta razonable, pero yo había cambiado durante estos meses de independencia. Ya no era la mujer que aceptaba cualquier arreglo con tal de mantener la paz familiar. «Necesito tiempo para pensarlo», les dije. «Y si decido regresar, será con condiciones muy claras sobre cómo quiero ser tratada». 2 semanas después, me reuní nuevamente con ellos, esta vez en la casa. Era extraño estar ahí después de tantos meses. Todo se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Ya no era la dueña de casa insegura que había permitido que otros tomaran decisiones por ella. Era una mujer que conocía su valor y que no tenía miedo de defenderlo. Alejandro corrió a abrazarme cuando me vio. «Abuela, ¿ya vas a regresar a casa?». «Todavía no lo sé, mijito, pero sin importar lo que decida, tú y yo vamos a seguir viéndonos mucho». Miguel y Dolores habían preparado un documento formal que reconocía todos mis derechos legales sobre la propiedad. También habían revertido muchos de los cambios que habían hecho sin consultarme. Mis trastes de porcelana estaban de vuelta en la cocina. Mis muebles habían regresado a la sala. Mi habitación matrimonial estaba preparada para mí. «Esperanza», me dijo Dolores mientras recorríamos la casa, «queremos que sepas que hemos aprendido mucho durante estos meses. La casa no era lo mismo sin ti, no solo porque mantuvieras todo limpio y ordenado, sino porque eres el corazón de esta familia». Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a distinguir entre palabras bonitas y cambios reales de comportamiento. «Dolores, aprecio lo que dices, pero las palabras se las lleva el viento. Los cambios reales se ven en las acciones del día a día». Durante los siguientes días, observé cuidadosamente cómo me trataban. Miguel me consultaba antes de hacer cualquier modificación en la casa. Dolores me preguntaba mi opinión sobre las comidas y los horarios familiares. Ambos parecían estar haciendo un esfuerzo genuino por incluirme en las decisiones familiares. Pero lo más importante era que ya no me sentía obligada a aceptar su propuesta. Tenía opciones reales. Podía regresar con condiciones claras. Podía quedarme en mi departamento y vender mi parte de la casa, o podía explorar otros arreglos. El poder de decisión estaba completamente en mis manos. Después de una semana de visitas y observación, tomé mi decisión. «Miguel, Dolores», les dije durante una cena familiar, «he decidido regresar a vivir aquí, pero con condiciones muy específicas». Sus caras se iluminaron con alivio, pero yo levanté la mano para continuar. «Primera condición: todos los documentos legales deben reflejar mi propiedad del 50%. Segunda condición: cualquier decisión importante sobre la casa se toma por consenso entre los 3. Tercera condición: mi espacio personal, incluyendo mi habitación y mi futuro estudio en el gallinero, es completamente privado y no puede ser modificado sin mi permiso». Asintieron rápidamente, claramente dispuestos a aceptar cualquier término con tal de que regresara. «Cuarta condición», continué: «Alejandro puede visitarme cuando quiera,
sin restricciones. Y quinta condición: si en algún momento siento que no me están tratando con el respeto que merezco, me iré definitivamente y venderemos la casa. Mamá, dijo Miguel con voz emocionada, todas esas condiciones nos parecen justas. Solo queremos que seas feliz aquí. Miguel, le respondí con seriedad, yo puedo ser feliz en cualquier lugar donde me traten con dignidad. Esta casa es hermosa y está llena de memorias importantes, pero ya aprendí que no necesito esta casa para ser feliz. La necesito solo si va a ser un hogar donde me respeten. Regresé a vivir a la casa un mes después, pero como una persona completamente diferente. Ya no era la matriarca que sacrificaba todo por mantener la paz familiar. Era una copropietaria que conocía sus derechos y que no tenía miedo de ejercerlos. Los primeros meses fueron de adaptación mutua. Miguel y Dolores tuvieron que aprender a consultarme antes de tomar decisiones, y yo tuve que aprender a confiar en que los cambios que veía eran genuinos. Hubo momentos de tensión, pero ahora teníamos un marco legal y emocional claro para resolver cualquier conflicto. El gallinero se convirtió efectivamente en mi estudio privado. Lo decoré con mis libros, mis plantas, mis fotografías favoritas. Era mi refugio personal dentro de la casa familiar, un espacio que era completamente mío y donde podía recibir visitas, leer o simplemente estar en silencio cuando necesitaba espacio. Alejandro se convirtió en mi visitante más frecuente en el estudio. Hacíamos tareas juntos, platicábamos sobre sus planes para el futuro y yo le contaba historias sobre la familia que él no conocía. Nuestra relación se profundizó de maneras que no habrían sido posibles si yo hubiera permanecido en el rol de abuela complaciente. Un año después de mi regreso, mientras tomaba café en mi estudio una tarde soleada, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Francisco había muerto creyendo que me estaba protegiendo al dejarme un espacio pequeño y manejable. No pudo haber sabido que su decisión me daría la oportunidad más grande de mi vida, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Miguel y Dolores habían aprendido, a través de la experiencia difícil, que respeto no es algo que se da por caridad, sino algo que se debe ganar y mantener. Nuestra relación ahora era más honesta, más equilibrada y, paradójicamente, más cariñosa que antes. Pero el cambio más importante había sido en mí misma. Había descubierto que tenía valor independiente de mi utilidad para otros. Había aprendido que podía tomar decisiones difíciles y vivir con las consecuencias. Había encontrado mi voz después de décadas de silencio complaciente. Esa tarde, mientras regaba las plantas de mi jardín privado junto al estudio, Alejandro llegó de la escuela y se acercó a ayudarme. «Abuela», me dijo mientras llenaba las regaderas, «mis amigos siempre me preguntan por qué te fuiste de la casa y por qué regresaste. ¿Qué les digo? Diles la verdad, mijito, que me fui porque no me estaban tratando bien, y regresé cuando aprendieron a tratarme con respeto. ¿Y si me preguntan cómo alguien puede hacer que otros los respeten?». Sonreí, recordando a la mujer insegura que había sido solo un año atrás. Diles que el respeto se gana cuando uno se respeta a sí mismo primero. Cuando sabes cuánto vales, no aceptas que otros te traten como si no valieras nada. Alejandro asintió pensativamente. Es como lo que dices siempre, que las personas nos enseñan cómo tratarnos por lo que nosotros aceptamos de ellas. Exactamente, mijito. Y nunca es demasiado tarde para cambiar lo que estás dispuesto a aceptar. Esa noche, durante la cena familiar, Miguel levantó su copa de agua. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz seria, «por mamá, que nos enseñó que el amor verdadero incluye respeto y que la familia real se construye con acciones, no solo con palabras». Brindamos juntos, pero yo sabía que el verdadero brindis debía ser silencioso y personal, por la mujer que había encontrado su voz, que había aprendido su valor y que nunca más permitiría que nadie la tratara como menos de lo que merecía. A veces, las lecciones más importantes vienen envueltas en las pérdidas más dolorosas. Francisco nunca supo que su testamento me daría el regalo más grande, la oportunidad de descubrir quién era yo realmente cuando nadie más definía mi valor. Y ese descubrimiento había valido cada momento de dolor, cada lágrima, cada noche de incertidumbre, porque al final no había ganado solo una casa, había ganado mi dignidad. 2 años después de haber regresado a la casa,
Me despierto cada mañana con una sensación que no había experimentado en décadas, la tranquilidad de saber que estoy exactamente donde debo estar, siendo exactamente quien soy. No es la resignación de quien acepta lo que le toca, sino la serenidad de quien ha peleado por su lugar y lo ha ganado con dignidad. Mi rutina matutina ha cambiado completamente. Ya no me levanto preocupada por complacer a otros o por evitar conflictos. Me levanto porque quiero hacerlo, cuando mi cuerpo y mi mente están listos para comenzar el día. Preparo mi café en la cocina que ahora comparto como copropietaria, no como invitada tolerada. Riego mis plantas en el jardín que diseñé y que nadie puede modificar sin mi consentimiento. El gallinero convertido en mi estudio se ha vuelto mi lugar favorito en todo el mundo. Es pequeño, pero luminoso, decorado exactamente como yo quiero, lleno de libros que he tenido tiempo de leer, de fotografías que me hacen sonreír, de plantas que florecen porque las cuido con amor y paciencia. Es mi reino privado dentro del hogar familiar, un espacio que representa todo lo que he aprendido sobre ponerme límites y hacerlos respetar. Esta mañana, como todas las mañanas, me siento en mi sillón junto a la ventana con mi taza de café humeante. Desde aquí puedo ver todo el patio, incluida la casa principal donde Miguel, Dolores y Alejandro continúan sus vidas. Pero ya no siento la necesidad de estar constantemente disponible para sus necesidades. Ya no corro a resolver cada pequeño problema que surge. He aprendido que ayudar a la familia no significa sacrificar mi propia paz. Alejandro, que ahora tiene 18 años, toca la puerta de mi estudio antes de irse a la universidad. Es una costumbre que establecimos desde mi regreso. Él viene a desayunar conmigo cuando quiere platicar sin la presión de sus padres escuchando cada palabra. «Buenos días, abuela», me dice mientras se sienta en la silla que siempre tiene reservada para él. «¿Cómo amaneciste?» «Muy bien, mijito. ¿Y tú? ¿Nervioso por el examen de hoy?» Alejandro se ha convertido en un joven thoughtful y maduro, en parte porque ha sido testigo de todo lo que nuestra familia vivió hace 2 años. Vio cómo se puede perder el respeto y cómo se puede recuperar. Vio cómo el amor verdadero incluye límites claros y expectativas justas. Un poco nervioso, pero preparado, me responde mientras acepta la taza de chocolate caliente que le ofrezco. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. Tú lo sabes. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte ido cuando te fuiste? ¿O de haber regresado?» Es una pregunta que me hace periódicamente, como si necesitara confirmar que las decisiones que tomé fueron las correctas. Entiendo su necesidad de certeza. A su edad, está aprendiendo que los adultos también cometen errores y que las familias no son perfectas. Alejandro, no me arrepiento de ninguna de las 2 decisiones. Me fui cuando era necesario proteger mi dignidad y regresé cuando pude hacerlo sin sacrificarla. Ambas decisiones fueron actos de amor propio. ¿Amor propio? Sí, mijito. Durante muchos años pensé que amar a la familia significaba aceptar cualquier trato con tal de mantener la paz. Pero aprendí que cuando no nos respetamos a nosotros mismos, le enseñamos a otros que tampoco nos respeten. Alejandro asiente pensativamente. Ha escuchado esta conversación antes, pero cada vez parece entenderla un poco más profundamente. ¿Y mis papás realmente cambiaron o solo fingen que cambiaron? Es una pregunta perspicaz que demuestra la madurez que ha desarrollado. Creo que sí cambiaron, pero no porque tuvieran una revelación espiritual. Cambiaron porque las consecuencias de no cambiar se volvieron muy reales para ellos. Miguel y Dolores han mantenido el respeto hacia mí durante estos 2 años, pero entiendo que es un respeto construido sobre bases prácticas más que emocionales. Saben que si vuelven a faltarme el respeto, yo tengo opciones reales. Puedo irme definitivamente y forzar la venta de la casa. Esa posibilidad los mantiene conscientes de sus acciones. No es el amor incondicional que una parte de mí había esperado encontrar, pero es algo más valioso. Es respeto genuino, basado en límites claros. Y he aprendido que a veces eso es más sólido que el amor sin límites. Después de que Alejandro se va a la universidad, dedico la mañana a mis plantas y a la lectura. He desarrollado el hábito de leer biografías de mujeres que tomaron decisiones difíciles en sus vidas. Sus historias me confirman que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestra vida si no estamos conformes con la dirección que está tomando. Al mediodía,
Dolores toca la puerta de mi estudio. Nuestra relación ha evolucionado hacia una cortesía profesional que funciona para ambas. Ya no fingimos ser las mejores amigas, pero nos tratamos con respeto mutuo. Esperanza, voy al súper. ¿Necesitas algo especial para la cena? Es una pregunta simple, pero que representa un cambio fundamental. Antes, Dolores decidía unilateralmente qué se cocinaría. Ahora me consulta, reconociendo que yo también tengo derecho a opinar sobre las comidas familiares. Gracias por preguntar. Me gustaría que compraras ingredientes para hacer mole. Hace tiempo que no cocino una comida especial para la familia. Dolores sonríe, y por un momento veo a la nuera que habría podido ser si hubiéramos empezado nuestra relación sobre bases de respeto mutuo. Por la tarde, mientras preparo el mole en la cocina que ahora uso con total libertad, reflexiono sobre el camino que me trajo hasta aquí. Francisco nunca pudo haber imaginado que su testamento me daría la oportunidad más grande de mi vida, la oportunidad de descubrir quién soy cuando nadie más define mi valor. Miguel llega del trabajo y encuentra el aroma del mole llenando toda la casa. Su cara se ilumina con una sonrisa genuina, la primera que le he visto en mucho tiempo. Mamá, hace años que no huele así la casa. Gracias por cocinar algo especial. De nada, Miguel. Cociné porque quise hacerlo, no porque tuviera que hacerlo. Y esa diferencia lo hace mucho más especial. Durante la cena, observo a mi familia reunida alrededor de la mesa. Alejandro nos cuenta sobre sus clases en la universidad. Miguel comparte algunas anécdotas de su trabajo. Dolores menciona sus planes para redecorar su habitación, pero automáticamente agrega, por supuesto, sin tocar nada de las áreas comunes sin consultarte, Esperanza. Es una familia diferente a la que éramos hace 2 años. No somos más unidos. Tal vez somos menos cercanos emocionalmente, pero somos más honestos. Ya no hay expectativas no expresadas o resentimientos silenciosos. Cada persona conoce su lugar y sus límites. Después de la cena, regreso a mi estudio para mi momento favorito del día, la hora del té silencioso antes de dormir. Me siento junto a la ventana con una taza de manzanilla, observando las estrellas y reflexionando sobre el día. Pienso en la mujer que era hace 2 años, insegura, complaciente, dispuesta a aceptar cualquier trato con tal de evitar conflictos. Esa mujer habría encontrado inconcebible la idea de irse de su casa, de contratar un abogado, de reclamar sus derechos legales. Pero esa mujer también vivía en silencio constante, tragándose humillaciones y fingiendo gratitud por migajas. La mujer que soy ahora vive en un silencio diferente, el silencio de quien no necesita explicarse constantemente, de quien no busca aprobación para cada decisión, de quien ha encontrado paz en su propia compañía. Es un silencio elegido, no impuesto. Antes de acostarme, escribo en el diario que empecé a llevar desde mi regreso. Es una práctica que me ayuda a procesar mis emociones y a mantener claridad sobre mis límites y expectativas. Hoy fue un buen día, escribo. Alejandro sigue creciendo con sabiduría. Miguel y Dolores mantienen el respeto que acordamos. La casa funciona cuando todos conocemos nuestro lugar. He aprendido que la paz no viene de evitar conflictos, sino de resolver los conflictos con honestidad y justicia. Cierro el diario y me preparo para dormir en mi habitación matrimonial, en la cama que compartí con Francisco durante décadas. Ya no siento dolor cuando pienso en él. He llegado a entender que tal vez él pensó que me estaba protegiendo con su testamento, pero al final me dio el regalo más grande, la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Mientras me quedo dormida, mi último pensamiento es de gratitud. No gratitud por haber recuperado mi casa, sino gratitud por haber encontrado mi voz. Gratitud por haber aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino el fundamento sobre el cual se construyen todas las relaciones saludables. A veces, las mejores victorias no vienen de ganar batallas contra otros, sino de ganar la batalla más importante, la batalla por nuestro propio respeto. Y en esa batalla, finalmente, había triunfado. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde llegó esta historia, desde dónde están leyendo ustedes. Comenten abajo.